Bienvenidos a Geosfera Militar, el canal donde exploramos la tecnología de defensa más avanzada, el armamento que define el futuro, las noticias de a última hora y conectamos la historia militar con la actualidad estratégica. Prepárate para entrar en acción. La economía de defensa y el valle de la muerte logístico. Señor ciudadano colombiano, antes de hablar de aviones, debemos hablar de su realidad. Usted paga impuestos y tiene el derecho sagrado de saber en qué se invierten. A menudo, el debate de defensa en Colombia se reduce a una cifra superficial en un titular de prensa. Colombia gastará 1.000 millones en aviones, dicen, y el país se escandaliza. Pero hoy, en Geosfera Militar, vamos a destruir esa narrativa simplista con una clase magistral de ingeniería financiera de defensa. En aviación militar existe un concepto llamado el valle de la muerte logístico. Es el punto exacto donde mantener un avión viejo, como nuestros gloriosos, pero cansados C-130B y H, cuesta más que comprar uno nuevo de fábrica. Actualmente, la Fuerza Aeroespacial Colombiana está quemando dinero en reparaciones de parche. Estamos pagando por repuestos que ya no se fabrican, recurriendo a mercados de segunda mano o a canibalizar otras aeronaves para que una sola pueda despegar. Eso no es ahorro, es una hemorragia presupuestal. La propuesta de Geosfera Militar de adquirir un binomio mixto de 8 KC-390 y 3 A400M no es un capricho de catálogo. Es una decisión de costo de ciclo de vida. Si proyectamos a 40 años, la eficiencia de combustible de los motores IAEV 2500 del KC-390 y la capacidad de carga masiva del A400M ahorrarán al Estado colombiano cerca de 450 millones de dólares en comparación con seguir operando una flota obsoleta o comprar una opción barata de segunda mano que fallará en una década. Hablemos del ROI o retorno de inversión. En la empresa privada, si usted invierte, espera una ganancia. En la defensa, la ganancia se llama disponibilidad operativa. Un avión que no vuela es una pérdida neta del 100%. Nuestra propuesta garantiza que, mediante contratos de soporte logístico integrado, el fabricante asuma el riesgo. Si el avión no vuela, el fabricante paga. Esto obliga a las empresas a tener los repuestos en Bogotá antes de que el avión los necesite. Estamos pasando de una logística de reacción a una logística de predicción basada en algoritmos de inteligencia artificial que monitorean el desgaste de cada pieza en tiempo real. Esto es lo que el ciudadano debe exigir, que su dinero no se quede en un hangar acumulando polvo, sino que esté en el aire protegiendo su soberanía. El binomio disruptivo. Disección técnica del 8+3. Vamos al núcleo de la propuesta. ¿Por qué 8 unidades del KC-390 y 3 del A400M? Esta no es una cifra al azar. Es el resultado de un análisis de probabilidad de emisión frente a la orografía colombiana. Colombia es un país de distancias engañosas. Volar de San Andrés a Leticia es como atravesar casi todo el continente europeo en distancia lineal. Para mantener la superioridad aérea, nuestros cazas necesitan combustible en el aire. Proponemos 8 unidades porque la tasa de generación de salidas SGR de la FAC requiere tener al menos 2 órbitas de reabastecimiento activas en caso de conflicto. Con 8 aviones podemos permitirnos tener, primero, 2 aviones en mantenimiento mayor o PDM. Segundo, 2 aviones en entrenamiento de tripulaciones, que es fundamental para no perder la pericia. Y tercero, 4 aviones en línea de vuelo listos para despegar en menos de 15 minutos. El KC-390 es un jet. Su velocidad de crucero de 0.80 Mach permite que llegue a una zona de desastre o de combate un 40% más rápido que un turbohélice. En una emergencia médica en el Amazonas, esos 30 minutos de diferencia son la frontera entre la vida y la muerte para un soldado herido o un civil en urgencia.
Aquí es donde Colombia se separa de sus vecinos y se convierte en un referente hemisférico. El A400M es la pieza que nos falta para la movilidad estratégica. El Hércules y el C390 son excelentes, pero tienen un límite físico de carga. Si el Ejército Nacional necesita desplegar sus blindados de 8 ruedas LAP-3 con sus torretas de 30 milímetros y su blindaje completo, el A400M es el único que puede llevarlos de 2 en 2 directamente a una pista de tierra. Proponemos 3 unidades por la regla de la persistencia. Un avión está siempre en alerta 1, listo para el combate. Otro avión está en mantenimiento preventivo. Y un avión adicional está en misión logística internacional o apoyo humanitario. Con el A400M, Colombia adquiere la capacidad de realizar operaciones de entrada forzosa. Imagine una situación donde una pista crítica ha sido tomada o destruida. El A400M puede lanzar por paracaídas hasta 25 toneladas de equipo pesado en una sola pasada con una precisión de GPS de menos de 5 metros. Eso es poder de disuasión real. No estamos comprando transporte, estamos comprando la capacidad de poner un batallón blindado en cualquier frontera en menos de lo que dura un partido de fútbol. La SIAC y el nacionalismo tecnológico. Offset de nivel 5. Llegamos al punto donde este guión se convierte en la hoja de ruta para el Ministerio de Defensa. La compra de estos 11 aviones, 8 más 3, debe estar condicionada a los offset de quinta generación. En la geosfera militar somos tajantes. Colombia no debe aceptar becas o cursitos de capacitación como compensación. Exigimos propiedad intelectual y capacidad industrial real. Primero, el Centro de Excelencia en Materiales Compuestos. Tanto el C390 como el A400M hacen uso extensivo de fibras de carbono y resinas avanzadas. La SIAC debe recibir la tecnología y la maquinaria para fabricar y reparar estas estructuras. Esto no es solo para los aviones militares. Esto abre la puerta para que Colombia fabrique partes para la aviación civil global, como Boeing o Airbus. Estamos hablando de crear una industria que hoy no existe en el país y que genera empleos de 20 millones de pesos mensuales para nuestros ingenieros. Segundo, autonomía de software y guerra electrónica. Este es el detalle a nivel experto. Los aviones modernos son computadoras con alas. Normalmente los fabricantes bloquean el software para que el comprador no pueda modificarlo. No en Colombia. El veredicto de esta comunidad es que el contrato debe incluir el acceso al código fuente de emisión. Si Colombia desarrolla un nuevo sensor de inteligencia o un inhibidor de señales para combatir grupos irregulares, nuestros ingenieros deben poder integrarlo al avión sin pedirle permiso al fabricante en Brasil o Francia. Eso es soberanía digital. Tercero, el Hub Regional de Mantenimiento, o MRO. Colombia está ubicada en la esquina estratégica de Sudamérica. Al operar esta flota mixta, la SIAC debe ser certificada como el centro autorizado de servicios para toda la región. Si Chile, Brasil o futuros usuarios en la región necesitan reparaciones profundas, deben venir a Colombia. Esto transforma el gasto de defensa en una exportación de servicios tecnológicos. El mantenimiento de estos aviones se pagaría solo con los contratos que le vendamos a otros países. Es pasar de la dependencia al liderazgo. Es dejar de ser el patio trasero para convertirnos en el hangar principal del continente. El ajedrez geopolítico, equilibrio de poder y disuasión regional. Estimado colombiano, la geopolítica no es algo que sucede en los libros. Sucede en nuestro espacio aéreo cada vez que un radar detecta una traza no identificada. Colombia no es una isla. Es el corazón de 2 océanos y la puerta de entrada a Sudamérica. Por décadas nuestra capacidad de transporte fue reactiva. Llevábamos comida a donde habían inundaciones o tropas a donde había ataques. Pero con el binomio 8 KC390 y 3 A400M, Colombia pasa a una postura estratégica proactiva. Hablemos de la disuasión convencional.
En el lenguaje de la guerra, la disuasión no es atacar, es convencer al otro de que atacarnos es un error demasiado costoso. Actualmente, si un actor externo decidiera realizar una incursión en nuestra soberanía, nuestra respuesta logística tardaría días en movilizar el grueso de nuestras capacidades blindadas. Con el A400M, ese tiempo se reduce a horas. Un solo A400M tiene la capacidad de carga de 3 C-130. 3 unidades nos permiten proyectar una fuerza de choque que hoy nadie en la región, excepto quizás Brasil, puede igualar en velocidad y masa. Al elegir 8 unidades del KC-390, Colombia no solo compra un avión, sella una alianza industrial con la mayor economía de la región. Esto crea un bloque de defensa suramericano que reduce la dependencia de potencias extrarregionales. Pero hay un detalle técnico que el ciudadano debe entender: la interoperabilidad. Si Colombia y Brasil operan el mismo sistema, ante una crisis regional, nuestras flotas pueden compartir repuestos, técnicos y bases de datos de amenazas de manera instantánea. Es una OTAN criolla, por decirlo así, de facto en lo que transporte se refiere. No se trata de una carrera armamentista, sino de una nivelación de capacidades. Mientras otros países de la región han invertido en sistemas de defensa antiaérea avanzados o cazas de cuarta generación, Colombia ha mantenido una flota de transporte que es literalmente de museo. El binomio 8+3 es el mensaje de que Colombia ha despertado. Es decirle al hemisferio que nuestra capacidad de socorro humanitario en el Caribe, como el frente a los huracanes, o nuestro apoyo en misiones de paz de la ONU, no dependerá de pedirle prestados aviones a nadie. Somos por fin autónomos. El cerebro digital, inteligencia centrada en redes y JetNet. Entremos en la microcirugía de la guerra moderna. Olviden la imagen del piloto gritando por radio. En 2026, el campo de batalla es un ecosistema de datos. Aquí es donde el nivel experto de geosfera militar brilla. Vamos a explicarles el concepto de mando y control multidominio MDC2 aplicado a nuestra nueva flota. Los 11 aviones de nuestra propuesta deben estar equipados con terminales de Lynx 16 y sistemas compatibles con la red JetNet de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es decir, vamos a integrarlo con el Lynx-CO. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Significa que el avión es un nodo de combate. Mientras un KC-390 está orbitando a 30.000 pies para dar combustible a los cazas, sus potentes sensores de radar y guerra electrónica están escaneando el horizonte. Segundo, si detecta un radar enemigo encendiéndose a 200 kilómetros, esa información no se queda en la cabina del piloto. Se transmite automáticamente sin intervención humana a las fragatas de la Armada Nacional y a las baterías de artillería del Ejército en tierra. Y tercero, el avión se convierte, por decirlo así, en una especie de mini aguas o avión de alerta temprana. Tanto el C-390 como el A400M poseen suites de autoprotección que son esencialmente supercomputadoras de interferencia. En un escenario de conflicto, estos aviones pueden, por decirlo así, limpiar el camino para otras aeronaves, emitiendo señales que confunden los radares enemigos o bloquean las comunicaciones del adversario. Para que lo entiendan más fácil, imaginen que el avión crea una especie de escudo invisible de ruido digital que hace que los misiles enemigos busquen un blanco fantasma mientras nuestras tropas aterrizan seguras. Esta capacidad es la que exigimos en los offset, es decir, que los algoritmos de detección de amenazas sean ajustados por ingenieros colombianos para reconocer las frecuencias específicas que se usan en nuestras fronteras. No queremos un software genérico, queremos un cerebro digital programado en Colombia. El cimiento del poder, infraestructura de tierra y bases 4.0. Nada de lo anterior sirve si no tenemos dónde aterrizar. Este es el bloque que el Ministerio de Transporte y el de Defensa deben leer juntos. Un A400M cargado al máximo pesa 141 toneladas.
Ese es el equivalente a poner 100 carros familiares sobre un área del tamaño de una habitación pequeña. La mayoría de las pistas en las regiones apartadas de Colombia tienen un PCN o número de clasificación del pavimento diseñado para aviones ligeros o el viejo Hércules. Nuestra propuesta incluye una revolución de la infraestructura. Necesitamos que las bases de Apiay en el Meta, Tres Esquinas en el Caquetá y Palanqueo en Cundinamarca actualicen sus plataformas de parqueo. Y ojo, porque aquí vienen dos puntos fundamentales. El primero, el A400M con sus 12 ruedas en el tren principal distribuye el peso de forma magistral, pero su envergadura, es decir, el ancho de alas, requiere calles de rodaje más amplias. El segundo, proponemos la construcción de hangares de mantenimiento mayor de 5.000 metros cuadrados en la base aérea de Madrid-Cundinamarca, sede de la SIAC. Estos hangares deben tener control climático para trabajar con los materiales compuestos como fibras de carbono que son sensibles a la humedad y a la temperatura durante su reparación. Para que el concepto de tanquero funcione, el avión debe poder llenarse en tierra en minutos, no en horas. Exigimos la instalación de sistemas de hidrantes subterráneos de alta presión. Un KC-390 debe poder reabastecer sus tanques internos y los de sus pods tubulares de manera simultánea. Para que lo comprendan de una forma más sencilla, esto es como pasar de llenar su carro con una manguera de jardín a usar un surtidor de Fórmula 1. Esa velocidad en tierra se traduce en supervivencia en el aire. Si un avión tarda 3 horas en tanquear, es un blanco fácil. Si tarda 20 minutos, es una herramienta de guerra imparable. Estamos proponiendo transformar nuestras bases aéreas en verdaderos puertos tecnológicos, lo que a su vez valoriza las regiones y crea polos de desarrollo logístico civil en el futuro. El factor humano, la élite detrás del joystick y la llave inglesa. Querido público, las máquinas no ganan guerras, las ganan las personas que las operan. Usted puede tener el A400M más avanzado del mundo, pero si el piloto no tiene la pericia para aterrizar en una pista de tierra de 1200 metros bajo fuego, ese avión es solo chatarra cara. Por eso, el veredicto de Geosfera Militar incluye una revolución del talento humano. Volar un KC-390 o un A400M es radicalmente distinto a volar un Hércules de 1960. En el Hércules, el piloto es un atleta que pelea constantemente con los controles hidráulicos. En el binomio 8+3, el piloto es un gestor de sistemas de misión. Estos aviones cuentan con tecnología fly-by-wire o vuelo por cable, lo que significa que una computadora interpreta los movimientos del piloto para que el avión nunca exceda sus límites estructurales. Por un lado, esto permite maniobras evasivas de 3G, es decir, 3 veces la fuerza de la gravedad, con una carga completa de 20 toneladas, algo que desintegraría a un avión antiguo. Y segundo, el piloto ahora tiene una conciencia situacional total. Su casco le permite ver a través del suelo del avión gracias a cámaras infrarrojas externas. Si hay un lanzador de misiles oculto en la selva, el avión lo detecta y lo marca en el visor del piloto antes de que éste pueda disparar. Pero hablemos del héroe invisible, el técnico de mantenimiento. Con el binomio 8+3, Colombia debe implementar el mantenimiento basado en la condición, o CBM por sus siglas en inglés. Primero, el avión tiene miles de sensores que miden la vibración de cada rodamiento y la temperatura de cada cable. Segundo, antes de que una pieza falle, el avión envía un mensaje por satélite a la SIAC en Madrid, Cundinamarca, diciendo: necesito un cambio de filtro de combustible en el motor izquierdo en 10 horas de vuelo. Y tercero, cuando el avión aterriza, el técnico ya tiene el repuesto en la mano. Esto es lo que permite que una flota pequeña de 11 aviones,
8+3 tenga la efectividad de una de 20 aviones mal gestionados. Es la eficiencia del bit sobre el átomo. El dilema de los 13 billones y la fórmula del éxito 8+3. Llegamos al punto donde los sueños técnicos se estrellan con la realidad de la billetera nacional. Y presten atención, porque mientras cerrábamos este análisis, el panorama ha dado un giro de 180 grados. El gobierno nacional, a través del CONFIS y el COMPES, acaba de dar luz verde a una cifra que hace temblar el piso. 13 billones de pesos para fortalecer nuestras capacidades de defensa. Es una cifra histórica, sí, pero también es una cifra que quema las manos. El colombiano de a pie, el que paga sus impuestos y espera que cada peso se cuide, hoy se pregunta, ¿cómo vamos a gastar esa fortuna en los cielos? Para que usted lo entienda de una forma muy sencilla. Comprar aviones de este nivel no es como comprar una flota de camionetas. Es como si el país tuviera que decidir entre comprar 10 buses eficientes para mover a la gente todos los días o comprar 2 aviones de carga masiva para mover maquinaria pesada una vez al mes. Si compramos solo el Ferrari, es decir, el A400M, nos quedamos sin presupuesto para la operación diaria. Si compramos solo el bus, es decir, el KC390, habrá cosas que simplemente nunca podremos cargar. Por eso, en Geosfera Militar, hemos analizado que la solución no es A o B, sino una combinación inteligente que proteja cada centavo de esos 13 billones. Miren esos números. Una sola hora de vuelo del Airbus A400M cuesta casi lo mismo que 3 horas y media del Embraer KC390. Si lanzamos los 13 billones solo a la fuerza bruta europea, estaríamos comprando una capacidad que nos arruinaría en el mantenimiento. Pero si nos quedamos solo en el nivel medio, Colombia perdería para siempre su estatus de potencia regional con capacidad de despliegue estratégico. Aquí es donde entra la propuesta que cambiaría la historia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la fórmula 8+3. ¿Qué significa esto? Significa que con el presupuesto actual, Colombia no debe elegir un bando. Debe ser osada. La propuesta lógica basada en nuestra geografía y en la crisis del Hércules que vimos en el volumen 1 es adquirir 8 unidades del Embraer KC390 Millennium como nuestra columna vertebral. Estos 8 aviones serían los encargados del día a día, es decir, llevar los mercados a La Guajira, realizar las evacuaciones medevac masivas en el Amazonas y mover tropas con velocidad jet a cualquier rincón del país. Su bajo costo operativo permitiría que nuestra flota realmente vuele y no que se quede guardada en un hangar por falta de presupuesto para combustible. Pero aquí viene el golpe de autoridad. Para completar nuestra soberanía, esos 8 aviones brasileños deben estar acompañados por 3 unidades del Airbus A400M Atlas. Esos 3 gigantes europeos serían nuestro mazo pesado. Solo se activarían para misiones de largo alcance, para mover los helicópteros de ataque sin desarmarlos o para llevar hospitales de campaña completos, módulos UCI europeos en una sola pasada. Esta configuración de 8+3 es la única que permite que los 13 billones de pesos se gasten con cerebro y no con emoción. 8 aviones para el pueblo y la operatividad constante y 3 aviones para la disuasión estratégica y el poder de carga pesada. Es el equilibrio perfecto entre la economía regional y la tecnología de punta mundial. Y aquí un punto clave para los costos de sostenimiento. Al ser socio de la OTAN, Colombia podría alquilar la capacidad de carga del A400M para misiones internacionales de la ONU o la Unión Europea cuando no se necesite en el país, generando ingresos que compensen su mantenimiento. En cuanto al C-130J Super Hércules, debemos decir que es el bus conocido, el de toda la vida,
pero que ahora viene con tecnología de la NASA y un precio de mantenimiento que se paga en dólares americanos sin descuento. Volvemos a reiterarlo. Los 13 billones de pesos parecen mucho, pero si compramos el avión equivocado, nos pasará lo que a alguien que se compra un Ferrari pero no tiene para ponerle gasolina ni para pagar el seguro. El KC-390 se perfila como el punto dulce. Es más barato de comprar y mucho más barato de operar que sus competidores. Por su parte, el C-130J es la apuesta segura, la que ya conocemos, pero su costo de adquisición sigue siendo una barrera alta frente a la oferta brasileña. Señores, el dinero está sobre la mesa. El COMPES ya habló. Ahora le toca a la FAC y al ministerio decidir si quieren una flota que se vea bonita en las fotos o una flota que funcione, salve vidas y gane guerras. Prepárense porque con estos números claros estamos listos para el bloque 9. Es hora de dar nuestro veredicto final. ¿Es la fórmula 8+3 el camino o hay un secreto más profundo en la letra pequeña de los contratos? Lo sabrán ahora mismo. El veredicto final. La sentencia de Geosfera Militar. Hemos llegado al final de la pista. Después de 3 volúmenes analizando ingeniería, táctica, tragedias que marcaron nuestra historia y una cifra de 13 billones de pesos que hoy reposa sobre los escritorios del Ministerio de Defensa, es hora de dar la cara. Es hora de emitir el veredicto que el país espera. Colombia no puede permitirse el lujo de fallar. Un error en esta compra no solo sería un despilfarro de impuestos, sería condenar a nuestras tropas en el Cauca, a nuestros enfermos en el Amazonas y a nuestra soberanía en las fronteras a una parálisis operativa de 30 años. Por eso la sentencia de Geosfera Militar es clara y pragmática. El veredicto no es solo un avión. El veredicto es una estructura de poder combinado. Señores, la respuesta a la crisis del Hércules es la fórmula 8+3. 8 unidades del Embraer KC-390 Millennium para hacer el músculo diario, el avión que no descansa, el que vuela barato, aterriza en pistas de tierra y nos conecta con la región como socios estratégicos. Y 3 unidades del Airbus A400M Atlas para hacer el cerebro estratégico, el gigante que nos da un estatus global y la capacidad de mover hospitales UCI completos o helicópteros pesados a cualquier rincón del continente. Cualquier otra decisión que ignore este equilibrio, es decir, que se deje llevar solo por el ego de tener el avión más grande o por la inercia de seguir con lo mismo de siempre, será una oportunidad perdida. Los 13 billones de pesos aprobados por el COMPES son la bala de plata de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Si la disparamos mal, no habrá una segunda oportunidad. La tecnología está ahí, el presupuesto está ahí. Solo falta la voluntad política de entender que la aviación de transporte es la columna vertebral de una nación en paz y el escudo de una nación en conflicto. Colombia no puede seguir siendo un país de pedazos. No podemos seguir comprando lo que les sobra a otros o lo que es más barato en el mercado de usados. El futuro de nuestra libertad depende de la autonomía tecnológica. Señor Ministro de Defensa, señor Comandante de la Fuerza Aeroespacial, el pueblo colombiano, educado hoy por este canal, les exige que no elijan solo un avión, elijan una capacidad de Estado. Primero, exigimos los 8 KC-390 para que nuestros pilotos de combate nunca tengan que mirar el indicador de combustible con miedo sobre el océano. Y segundo, exigimos los 3 A400M para que ningún grupo armado o potencia extranjera piense ni por un segundo que Colombia no puede poner todo su peso militar en cualquier centímetro de su territorio en menos de 2 horas. A la SEAC y a la industria nacional, tienen ante sí la oportunidad de oro. Dejen de ser mecánicos y conviértanse en constructores. Exijan la transferencia de tecnología de materiales compuestos y los códigos fuente. Colombia tiene el talento, solo le falta la voluntad política para financiarlo.
al ciudadano y al colombiano de a pie. Usted ahora sabe más que el promedio. Usted entiende que esos aviones no son juguetes de guerra, sino las alas de su propia seguridad. Comparta este conocimiento, exija resultados y no permita que la corrupción o la mediocridad vuelvan a poner en riesgo la vida de nuestros aviadores en máquinas fatigadas. La historia de la aviación colombiana se divide en dos, antes y después del proyecto Alas de Acero. Los Hércules nos trajeron hasta aquí con honor, pero es hora de que el cóndor aeroespacial despierte y domine el siglo XXI. Por el honor de los caídos, por la grandeza de Colombia, honor y gloria. Mantener este nivel de investigación independiente requiere de tu apoyo. Te invito a formar parte activa de la comunidad suscribiéndote y activando todas las notificaciones. Si quieres acceso directo a informes técnicos y votar por los próximos objetivos del canal, únete hoy mismo a los niveles de operaciones especiales o inteligencia estratégica. Tu apoyo directo es lo que nos permite que sigamos operando. Únete a la unidad.